Bueno, les damos la bienvenida a todos y en especial al doctor Daniel Herrera esta noche, que muy amablemente ha aceptado la invitación a participar en este ciclo de charlas que ya con esta empezamos nuestra semana número 11. Gracias al doctor Mauro Berna, quien nos ha hecho este maravilloso contacto con el doctor Daniel Herrera para una charla que habíamos estado buscando desde hace tiempo, poder tener una charla con un tema relacionado a la oftalmología en equinos. Quiero hacerles la presentación del doctor Daniel Herrera. El doctor Daniel Herrera es graduado de la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Ciencias Veterinarias también de la Universidad de Buenos Aires, tiene un diplomado en oftalmología veterinaria en la Universidad Autónoma de Barcelona, diplomado del Colegio Latinoamericano de Oftalmólogos Veterinarios. Es especialista en oftalmología de pequeños animales del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios. Es docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires y ex jefe de la Unidad de Oftalmología del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Doctor Herrera, de nuevo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer y un honor tenerlo con nosotros en esta noche y poder ser abrazados por su conocimiento. Lo dejo disponible con el auditorio y cualquier cosa que usted necesite, tanto Pucho como yo estaremos muy pendientes. Bueno, muchísimas gracias, María Fernanda. Buenas noches a todos o buenas tardes para los que están en horarios más atrasados que el de Buenos Aires. Les agradezco mucho la invitación, es un placer poder estar hoy aquí para que charlemos entre todos un poquito sobre algunos temas de oftalmología en equinos. La presentación tuvo un montón de cosas y títulos, etcétera, que no sé de dónde los han sacado, no me los pidieron a mí. Les agradezco tan gentil presentación. A mí siempre me gusta más que me llamen Daniel y no agarrado a alguna de esas cosas que por ahí genera más distancias que acercamientos. Voy a hacerles ya a compartirles la presentación. A ver, ¿por qué elegí este tema? Yo siempre digo lo siguiente. Yo en el mundo de la medicina equina soy un poco un convidado para algunas cosas porque mi ejercicio profesional es en la oftalmología, fundamentalmente de pequeños, y aproximadamente un 20% de mi vida oftalmológica pasa por los equinos. Y en general, a mí me llaman cuando algo se complica, ¿no? Para la rutina, que habitualmente la manejan y generalmente muy bien los clínicos que trabajan con equinos. Entonces, si yo tengo que sintetizar un poco lo que es la oftalmología equina, es bastante restringida en cuanto a la comparación que podemos hacer con otras especies. Realmente se ven menos enfermedades en los caballos y las que a mí me toca ver en ese proceso de la derivación del caso más complicado, entonces tengo mi casuística y que considero que puede estar también relacionada con lo que ven la mayoría de los clínicos. En esa casuística, sin ninguna duda, las úlceras de córnea son la enfermedad más común que vemos. Entonces, cuando me pidieron que eligiera un tema, elegí este, y como tantas veces hablando de la oftalmología equina aparece en el tema de las úlceras de córnea, porque es la enfermedad con la que ustedes más se van a encontrar. En cuanto al título, si ustedes se fijan acá, por favor confírmenme que se vea el puntero, así me quedo tranquilo. Sí, sí, doctor. Perfecto, muchísimas gracias. Perfecto, sí. Pensando las úlceras de córnea. Bueno, vamos a tratar de hacer un ejercicio de pensar y analizar algunas de las cosas que se nos presentan habitualmente con las úlceras de córnea. Acá tienen a dos personas. Esta persona que está acá es el doctor Brian Gilger,
de la Universidad de Carolina del Norte. Y este señor que está acá es mi querido amigo, el doctor Dennis Brooks, ya retirado de la Universidad de Florida y con quien tuve la suerte y el honor de trabajar un tiempo hace muchos años. Él me cambió mucho la perspectiva de mi trabajo con la oftalmología equina. Ellos dos son tal vez en Estados Unidos los representantes más importantes de la oftalmología equina. Y yo siempre aprovecho este tipo de cosas para hacer mi reconocimiento personal a Dennis Brooks. Si alguno de aquí está, yo, bueno, estoy en contacto con él, pero si alguno lo ve o charla con él, mándele por favor mis saludos. Si alguno de ustedes tiene un interés más preciso en la oftalmología equina, bueno, Brian Gilger tiene publicado el que para mí es el mejor libro, el más completo, el más abarcativo sobre la patología oftalmológica del caballo. Es un libro realmente muy bueno. Y para los que por ahí no son tan ambiciosos en cuanto a lo completo que puedan estar y se dedican más a la clínica, en este libro, bueno, que lleva mi nombre por una circunstancia fortuita, lo importante son los autores que están adentro, que realmente son unos capos en la oftalmología mundial y escribieron cosas sensacionales. Por ejemplo, en este caso, el capítulo de oftalmología equina, que lo escribió mi amiguísimo Dennis Brooks. Este capítulo está en castellano, es muy accesible, está escrito para clínicos y puede ser una herramienta para ustedes para entender algunas de las cosas más comunes en oftalmología de equinos. Pero bueno, volvamos al principio, y acá tenemos algunas imágenes de pensadores importantes de la historia. Obviamente, cuando yo digo pensar esta noche, no vamos a llegar al grado de abstracción que ellos tienen, ni mucho menos, pero tal vez podamos hacer un ejercicio muy sencillo de pensar 2 o 3 cosas que nos ayuden, espero, a poder mejorar el resultado con el tratamiento de las úlceras de córnea. Acá tienen una estatua de un escultor francés, Rodin, la estatua del pensador, que en una copia de esta estatua en nuestro país, tal vez por algo simbólico, está muy cerca del edificio del Congreso, donde debe o debería haber un gran ejercicio de pensamiento, pero por alguna razón que nunca llegué a entender, la estatua del pensador le da la espalda al edificio del Congreso. Habría que un día pensar y analizar por qué razón. Pero bueno, vamos a trabajar sobre este tema de pensar algunas cosas y qué es lo que vamos a ir viendo en todo este tiempo. Vamos a hablar de los conceptos generales de las úlceras, vamos a hablar de las etiologías más comunes, de los signos clínicos, del diagnóstico y del tratamiento. Estos primeros 4 puntos, es decir, los conceptos generales de etiología, los signos clínicos y el diagnóstico, yo los voy a pasar muy rápido, porque muchos de ustedes los conocen, están en cualquier libro, y me gustaría más referirme con más detalle al tratamiento, que obviamente es lo que nos va a traer problemas o nos va a dar satisfacciones en el tratamiento de esta enfermedad. Vamos a comenzar entonces con los conceptos generales. Definiendo una úlcera, esto es muy sencillo, una úlcera corneal es una solución de continuidad que no tiende a la cicatrización y que por el contrario muchas veces tiende a la profundización. No es una herida. Una herida tiene un proceso de cicatrización perfectamente normal que se va a cumplir en tiempos biológicos normales. En el caso de las úlceras de córnea, hay un proceso por el cual la cicatrización no se está cumpliendo normalmente y puede haber una profundización de la lesión. Como les decía recién, en los caballos, diría estoy seguro que es la enfermedad ocular más común, y las podríamos clasificar a las úlceras de córnea en 3 grandes grupos, que son las úlceras superficiales, las úlceras profundas y las úlceras perforadas. Con respecto a la etiología, podríamos hablar de etiologías mecánicas,
en donde encontramos las causas relacionadas con alteraciones de los párpados, que no son muy comunes. Por ejemplo, enfermedades de los párpados como el entropión no es para nada común en los caballos, excepto el que se podría ver en potrillos recién nacidos, que podría ocasionar úlceras en potrillitos de pocos días. Algunas alteraciones del tercer párpado, cuerpos extraños. Con los párpados, por ejemplo, podrían ser causas de úlceras, cicatrices de heridas sobre los párpados que no han tenido un buen proceso de reparación. Con el tercer párpado, a veces los tumores pueden ser causas de úlceras, o a veces cuerpos extraños que se introducen en la cara interna del tercer párpado y toman contacto con la córnea. Por eso siempre el tercer párpado es un lugar, sobre todo su cara interna, muy importante para revisar en estos casos y sobre todo en úlceras superficiales. Pero las causas mecánicas no son probablemente las más comunes, o no, tal vez las que nos traigan más problemas. Sí lo son en cuanto a complicaciones y en cuanto a frecuencia, las causas infecciosas más importantes. Y acá podríamos mencionar a las causas bacterianas en primer lugar. En mi experiencia, Pseudomonas aeruginosa es la bacteria más común y que más nos complica. En muchos libros, sobre todo libros americanos, también se mencionan Strepto y Estáfilo. A veces en las fotos y en la leyenda que tienen las fotos, una dice úlcera por Pseudomonas y otro dice úlcera por Strepto, y en realidad las estamos mirando y son muy parecidas. Realmente es difícil determinar si no es a través de un cultivo, si estamos hablando de un grupo u otro grupo de bacterias. Ahora, desde lo bacteriológico, las pseudomonas son bacterias bacilos gram negativos, los strepto y los estáfilos son cocos gram positivos, y los espectros de los antibióticos para uno u otro grupo deberían actuar eficientemente para alguno de los dos. Yo, como creo que son pseudomonas, utilizo siempre antibióticos para pseudomonas y no me va mal en este caso, por lo tanto interpreto que la mayoría de estas bacterias son por pseudomonas y no por cocos gram positivos. En cuanto a las úlceras virales, no son frecuentes para nada. Tendríamos que mencionar al herpes virus, que produce úlceras muy particulares, muy puntiformes y superficiales y de muy poca frecuencia. Y en referencia a las úlceras micóticas, vuelvo a decir lo mismo. Creo en mi experiencia que no son frecuentes en el medio en el que yo trabajo, posiblemente en otros medios más cálidos podrían serlo. Sí vemos, y con mucha frecuencia, abscesos micóticos, abscesos estromales micóticos, pero no úlceras micóticas. Tal vez algún día, no lo voy a incluir hoy acá, pero el manejo de este tipo de lesiones podría dar para hablar mucho en otro momento. Pasamos a los signos clínicos. En primer lugar, toda lesión ocular en el caballo produce mucho dolor y esto lo van a ver manifestado por un gran blefarospasmo, que es muy notorio en el caballo, y por una muy abundante epífora. Estos dos signos son característicos y son los que habitualmente el cuidador observa con más frecuencia, es decir, tiene el ojo cerrado y le llora mucho. Y realmente estos dos signos en el caballo son muy evidentes, un notorio blefarospasmo con una epífora muy abundante. También tenemos el signo de vascularización corneal, neovascularización corneal, y tenemos en todos los casos algún grado y tipo de opacidad corneal. Si ustedes recuerdan anatómicamente a la córnea, es una estructura que tiene dos características fundamentales que la diferencian de todos los demás tejidos. La córnea es transparente y es avascular. O sea, es lógico pensar
que en un proceso patológico estas dos características de transparencia y avascularidad se van a ver alteradas y por lo tanto aparece el signo de vascularización y de opacidad corneal. Vamos a hablar bastante de la importancia de observar la vascularización y qué nos está diciendo la neovascularización corneal en estos casos. Y en cuanto a las opacidades corneales, las podemos tener de diferente tipo. Puede haber edema corneal, y la que más nos interesa en estos casos también tiene que ver con la infiltración celular inflamatoria que se produzca ya sea como respuesta a la presencia de microorganismos o como un proceso reparador. Finalmente, otro de los signos clínicos es la deformación en menos, es decir, lo más común es que observemos un tejido que está deprimido sobre la córnea, como si le faltara una parte, y en otros casos observamos una deformación en más, que muchas veces tiene que ver con una perforación en donde se ha producido un prolapso de parte del contenido intraocular. Acá tenemos una foto y de a poquito, a medida que yo les muestre las fotos, vamos a ir haciendo hincapié sobre determinados aspectos que les quiero mostrar en este camino de ir pensando algunas cosas. Fíjense, acá tenemos una lesión que en principio parece muy pequeñita. Acá hay una depresión sobre la córnea. Ahora, para empezar a describir parte de esas cosas que me interesan, ¿qué otras cosas podemos ver acá? Hay vascularización, hay opacidad corneal. Acá hay una opacidad corneal más amplia en todo este sector y hay una opacidad corneal más pequeña en toda esta región. Vamos por partes. ¿Qué me quiere decir esta vascularización que está acá? Si ustedes conocen o analizan cómo es el mecanismo de la neovascularización, casi desde el punto de vista histológico, los estímulos que llevan a la neovascularización son diversos. La inflamación lleva a neovascularización, la necesidad de oxigenación del proceso patológico o reparador necesita neovascularización, la llegada de defensa, la llegada de células, la llegada de tejido necesitan neovascularización. Entonces, ese proceso se empieza a estimular a partir de diferentes mediadores, entre los cuales podríamos mencionar el factor de crecimiento vascular endotelial, que es el más común, y que se libera muy tempranamente en las lesiones, y que aproximadamente, y este es un dato muy importante porque casi es un dato forense que a ustedes les va a ayudar a entender lo que está pasando. La neovascularización, a partir de todo este mecanismo bioquímico, empieza a generar ya vasos sanguíneos que son observables sobre la córnea y en la periferia, en el limbo esclerocorneal, alrededor de los 7 o 10 días de comenzada la lesión. Y a partir de ese momento, ese proceso vascular empieza a crecer hacia el lugar de la lesión, más o menos a razón de 1 milímetro por día. Es decir, que la observación de la vascularización puede ser una forma de ir conociendo el tiempo de evolución de este proceso patológico. Porque a veces nos dicen, hoy lo vi, el caballo estaba en un corral, yo no tenía acceso, pero hoy lo vi y tenía el ojo cerrado, y yo no sé cuándo empezó, pero la observación de la vascularización y hacer este cálculo así muy simple de días, les puede dar una idea de cuánto tiempo de evolución lleva ese proceso. Conocer esto no solo es importante para ir hacia atrás, es decir, saber cómo fue la evolución, sino que voy a esperar hacia adelante, porque si yo voy a necesitar a la neovascularización como un aliado en la reparación, también puedo analizar cuánto me queda por delante para que ese proceso neovascular se haga cargo de parte de la reparación. Esto lo vamos a ir repitiendo en varias de las fotos. Ahora, fíjense también la opacidad que hay en estos casos.
hablábamos de esta. Esta es una infiltración de polimorfonucleares, es una infiltración celular, que me habla de algo inflamatorio o infeccioso. Entonces hay que prestarle atención mucho más que a esta otra opacidad periférica, que es más de edema corneal, probablemente por la uveitis que se presenta en casi todas las úlceras de córnea. Acá tenemos un caso que realmente parece muy grave y vamos a analizar 2 o 3 cosas de esta foto. Primero, el proceso de opacidad corneal. Acá vemos un severo edema corneal y en el centro vemos la lesión ulcerativa con un aspecto blanquecino. ¿Qué es todo esto? Todo esto es tejido necrótico. Es tejido colagenolítico necrótico, es decir, es todo un tejido que se ha destruido por la acción de enzimas proteolíticas y se presenta de esta forma mezclado con la presencia de polimorfonucleares. Y en este caso también vemos una abundante reacción vascular. Acá es donde yo empiezo a pensar 2 cosas. Primero, ¿la inflamación de este ojo es importante? Sí, es muy importante. Este tipo de reacción colagenolítica, ¿de qué me habla? De destrucción celular que probablemente esté asociada a bacterias o hongos también podría ser. Y esta reacción vascular que hace que parezca el ojo muy horrible, muy feo, es la que me empieza a ayudar, por un lado, a pensar qué puede pasar en el futuro y, como yo dije recién, a tratar de ser mi aliada en el proceso de la reparación. ¿Por qué? Porque la reparación de estas lesiones va a venir a partir del crecimiento necesario e indispensable de toda esta reacción vascular. O sea, que cuando yo miro este ojo, tengo que pensar cuánta reacción vascular tengo y cuántos días falta para que esta reacción vascular rodee a la lesión y sea parte activa del proceso de reparación. Otro caso también en donde encontramos una lesión central y redondeada, como en el caso anterior. Estas son lesiones características por Pseudomonas, son lesiones centrales redondeadas y con una gran profundización o tendencia a la profundización. Es decir, yo acá tengo de nuevo un edema de córnea, tengo una reacción vascular acá en la parte inferior mucho menos intensa, que me habla de un proceso más nuevo que en el caso anterior, y tengo en la lesión un gran componente de infiltración celular de polimorfonucleares y una porción ventral que parece ser más profunda. Entonces, el pensamiento es acá. ¿Cuánto tiempo le falta a esta vascularización para llegar a resolver esto? A 1 milímetro por día. ¿Llego o no llego? Es decir, la úlcera se va a profundizar más rápido a punto de que se perfore antes de que llegue la vascularización, o la vascularización va a llegar primero para poder resolver este problema. Acá tenemos otro caso que también parece muy serio. Tal vez después vamos a ver que más allá de que parezcan casos muy complicados, a veces se pueden obtener muy buenos resultados con tratamientos adecuados. De nuevo, opacidad corneal, de nuevo una úlcera central, redonda, muy profunda, con un componente colagenolítico muy severo. Y en este caso, este color amarillento que se ve acá corresponde a la presencia de mucha cantidad de fibrina dentro de la cámara anterior. Esto da pauta de un proceso inflamatorio uveal muy severo asociado a esta úlcera de córnea. En esta y en 2 o 3 fotos más, tal vez vean esta leyenda que dice el doctor Dennis Brooks. Estas son fotos propiedad de él. Me gusta usar esta foto porque realmente es muy demostrativa a veces de lo que es un caso muy inicial, que si uno repara poco en algunas cosas, podría dejarlo pasar y en los próximos días podríamos tener una complicación muy severa. Primero, es un proceso muy reciente, no hay ninguna reacción vascular periférica. Ya hay una infiltración o un contenido, fíjense, un contenido
un hipopión en la cámara anterior, es decir, ya hay presencia de polimorfonucleares en la cámara anterior, y también acá hay una lesión que tal vez podría ser con una tinción de fluoresceína muy leve o casi inaparente. Todo este contexto de esta infiltración o este contenido purulento en la cámara anterior, la ausencia de vasos y la rápida extensión y profundización que presenta esta lesión, la convierten, en mi criterio, en una lesión que tenemos que observar con muchísimo más cuidado y que podría ser mucho más grave que las anteriores que vimos. Simplemente en el análisis de la vascularización y del tipo de opacidad. Pasamos al diagnóstico. El primer punto del diagnóstico es una anamnesis completa. Bueno, a veces no es tan sencillo, depende el cuidado en el que esté cada animal, pero muchas veces están en corrales, están en el campo, no es observado todo cómo fue la evolución y entonces no tenemos datos completos. También muchas veces la anamnesis está como un poco cambiada, aunque haya habido datos muy precisos de la evolución, para ocultar que no ha sido observada, ni comunicada, ni tratada. Pero en general, estas lesiones corneales que suelen complicarse tienen evoluciones más o menos rápidas. Y esto está relacionado con algo que vamos a ver enseguida, que es con el proceso de cómo se profundizan estas lesiones. Por eso suelen ser generalmente de rápida evolución. Segundo punto, hacer un examen detallado, y acá me voy a detener solo muy rápidamente en mencionar dos o tres cositas, porque a veces parece que el examen detallado requiere aparatos y requiere muchas cosas que uno a campo no puede tener, pero un examen detallado se puede hacer en un lugar oscuro como es dentro del box, esto es muy importante, haciendo una buena anestesia del nervio auriculopalpebral para poder tener una buena relajación del párpado superior y poder abrir bien y observar bien lo que está ocurriendo. Utilizar una fuente de magnificación muy sencilla, como podría ser una lupa de cabeza, y cualquier fuente de iluminación que tenga una luz intensa y focalizada. Que insisto, para nada de esto necesitan aparatos costosos ni tener grandes instrumentales, simplemente llevar esas dos o tres cosas en el maletín de consulta diaria. Después tenemos los signos clínicos. Los signos clínicos que hemos mencionado, obviamente, son prácticamente característicos del diagnóstico de una úlcera de córnea, pero siempre es importante, aunque estemos viendo a simple vista que se trata de una úlcera, utilizar dos tinciones, que son la tinción de fluoresceína y la tinción de rosa de Bengala. Ustedes saben que la tinción de fluoresceína toma contacto con el estroma cuando el epitelio se ha perdido. Entonces, se fija al estroma generando una tinción de color verdoso, como es esto que estamos viendo acá. Y el uso de la fluoresceína no solo nos es de utilidad para el diagnóstico de la úlcera, sino que también podemos observar algunas características de la úlcera a partir de lo que nos dice la tinción con fluoresceína. Por ejemplo, esta es una lesión que vimos al principio y uno podría decir, bueno, es una lesión muy pequeñita. Ahora, cuando la miramos con fluoresceína, fíjense que toda esta parte presenta una tinción negativa. Sin embargo, acá observamos una tinción más positiva, mírenlo acá, en ese lugar, y acá la fluoresceína es positiva en el lugar donde estamos más cerca de la infiltración de polimorfonucleares. Es decir, que esto nos podría estar diciendo que tal vez en los próximos días esta lesión se va a extender para este lugar. Acá tenemos otra lesión teñida con fluoresceína. Si yo miro esta foto y miro rápidamente la úlcera,
podría fijar en mis ojos que el límite de la lesión es este. Sobre todo acá parece verse el borde mucho más nítido. Ahora, cuando coloco la fluoresceína, veo que la tinción excede a lo que yo estaba observando como límite. Es decir, que la fluoresceína se ha introducido por debajo del epitelio para llegar al estroma, y esto me está hablando de un epitelio muy debilitado que probablemente en las próximas horas o días, también forme parte del lecho ulcerativo. Acá tenemos otra foto de una fluoresceína, pero me interesaba mostrarles esto, que es una imagen de una tinción de rosa de Bengala. ¿Por qué usar el rosa de Bengala? El rosa de Bengala es una tinción que nos sirve para identificar tejidos desvitalizados. Voy a poner un ejemplo en esta foto del Dr. Brooks, en donde si yo coloco fluoresceína en este ojo, probablemente la tinción estaría restringida a todo este sector, que es donde se ve la lesión epitelial. Ahora, cuando coloco rosa de Bengala, veo que hay una tinción positiva de rosa de Bengala en todo este sector que probablemente daría negativo a la fluoresceína. ¿Qué me está indicando esto? Que este tejido está muy debilitado y que en las próximas horas va a formar parte de la extensión de toda esta úlcera. Esto es de mucha utilidad en lesiones micóticas. Los hongos y también bacterias muy agresivas lesionan muy rápidamente el epitelio y ese tejido desvitalizado, previo a que se pierda el epitelio, puede ser puesto de manifiesto con la utilización de la tinción de rosa de Bengala. En general, muchas de las veces usamos las dos, la fluoresceína y el rosa de Bengala. Después les voy a mostrar algún caso y alguna foto al respecto. Bueno, y pasamos al tratamiento, que es lo más importante. El tratamiento tiene unos principios generales, que ustedes los conocen, los podrían leer en cualquier libro, que son eliminar la causa. Ustedes saben que si no eliminamos la causa, una úlcera no cierra. Tratar el dolor, evitar la infección o controlar y tratar la infección en el caso de que la infección sea la causa, y evitar la profundización. Esto parece así muy lógico, no hay ninguna duda al respecto de todo esto, y seguramente uno podría tomar esto como algo muy estático y decir, bueno, trato siempre al dolor de la misma forma, uso siempre un antibiótico y espero con un cicatrizante que se pare la profundización. Bueno, esta es una forma, pero hay otra forma de enfocarnos en el tratamiento, que es un poco lo que yo les quiero contar esta noche, que es recorrer el pensamiento del camino crítico. Perdón, el camino del pensamiento crítico. Usar palabras como pensamiento crítico suena muy como intelectual en una charla así de medicina, ¿no? O a veces cuando uno introduce palabras como paradigma, suena súper intelectual. Entonces vamos a hacer el ejercicio de ver si hoy podemos recorrer un camino de pensamiento crítico y cambiar algo del paradigma del tratamiento de las úlceras de córnea en el caballo. Entonces, a partir de acá ustedes tienen dos opciones, dos caminos. Un camino es tratar todas las úlceras de la misma forma, recetar el colirio o el cicatrizante de siempre y utilizar siempre el mismo tratamiento. O la otra opción es pensar. ¿Pensar en qué? ¿Por qué pensar? Pensar que no todas las úlceras de córnea son iguales, no evolucionan de la misma manera, ni deben ser manejadas con los mismos tratamientos. Es decir, tenemos muchas formas de úlceras de córnea, más allá de decir, bueno, tenemos superficiales, tenemos profundas, tenemos perforadas, se van generando evoluciones en donde los estados clínicos de cada una de ellas se pueden superponer, observar
El tipo de úlcera de córnea nos puede estar avisando de lo que va a pasar en los próximos días. Las evoluciones no son iguales dependiendo de las causas y por lo tanto nosotros tenemos que elegir tratamientos acorde a cada una de estas características en cada uno de los casos de las úlceras de córnea. Y ahí es donde nos vamos a poner a pensar. Vamos a pensar un poquito, por ejemplo, acá tenemos una úlcera de córnea superficial, de las cuales ustedes deben ver muchas más que yo probablemente, y la misma la misma úlcera tenida acá con fluoresceína y con rosa de Bengala. Fíjense que la tinción de rosa de Bengala y de fluoresceína coinciden en el mismo lugar en donde yo estoy viendo los límites de la lesión. Bueno, entonces probablemente esta sea una lesión que si la tratamos corrientemente y bien, evolucione favorablemente en los próximos días. No voy a hablar más de úlceras superficiales, prefiero ir más a la parte de las úlceras más complicadas, pero recuerden lo siguiente. Todas las úlceras superficiales pueden complicarse. De hecho, todas las úlceras profundas y complicadas fueron en algún momento superficiales y por alguna razón se profundizaron y se complicaron. Entonces, sigamos pensando. Yo les muestro acá dos fotos. Acá tenemos una úlcera de córnea redondeada, central. Acá tenemos otra úlcera de córnea casi con la misma localización y con la misma forma. Y a priori, si yo les pidiera que ustedes miraran estos dos ojos y les preguntara cuál de los dos ojos les parece que está peor, seguramente en la observación clínica ustedes pensarían que este ojo está peor que este. Ahora, si pensamos en algo de lo que ya hablamos en cuanto a vascularización y al tipo de opacidad, podemos ver lo siguiente. En este caso, la vascularización ya está mucho más avanzada. En la parte inferior ya está muy cerca de contactar con la lesión, tal vez a 2, 3 o 4 días. Lo mismo con la parte superior, y en donde todo este proceso vascular, en la medida que rodea esta lesión, va a ir también combatiendo esta infiltración de polimorfonucleares. Con respecto a los bordes de la lesión, son diferentes entre ambos casos. Acá el proceso vascular es mucho más inicial, y si ustedes se fijan, parece que acá estuviese chorreando líquido, y en realidad esto es tejido colagenolítico que se está, por decirlo de alguna forma, derritiendo. Si yo comparo los bordes de esta lesión con los bordes de esta lesión, son bien distintos. ¿Qué significa esto? Estos son bordes muy nítidos. Estos son bordes de aspecto gelatinoso, de aspecto blando. Quiere decir que estos bordes que estoy marcando acá son bordes de baja colagenólisis y estos son bordes de alta colagenólisis. Resumiendo, si yo acá tengo una lesión que es profunda, con un ojo muy inflamado, pero de bordes de baja colagenólisis y de un proceso vascular ya en camino de llegar a rodear la lesión, me siento mucho más tranquilo con esta lesión que con esta que tiene un proceso destructivo muy violento, muy severo, y con un proceso vascular que recién está comenzando y que probablemente no llegue hasta este lugar hasta dentro de una semana. Lo mismo podemos ver acá. Dos lesiones muy parecidas, sin embargo, esta lesión con un proceso vascular ya bastante más avanzado y en este caso una lesión mucho más inicial sin reacción vascular. Después les voy a mostrar este caso clínico y lo vamos a analizar, pero bueno, la observación de los bordes de esta lesión con referencia a esta que parecen mucho más consolidados, me hacen tenerle mucho más cuidado a esta lesión que a esta.
Entonces, nos vamos a hacer algunas preguntas importantes para pensar. Por ejemplo, ¿qué es una pregunta importante para pensar? Fíjense, ¿por qué la ropa de lana se encoge al lavarla y una oveja no se achica cuando llueve? Bueno, esta es una pregunta muy filosófica, de mucha profundidad, que nos podría llevar mucho tiempo para empezar a resolver. Pero, por ejemplo, ¿por qué se profundiza una úlcera de córnea? Esa es una pregunta importante que nos podríamos hacer. ¿O cómo se hace el proceso de reparación de una úlcera de córnea? Esto es muy importante entenderlo para saber cómo manejarnos frente a la elección de los tratamientos. Y vamos a describir rápidamente este proceso de profundización-reparación. Ustedes se acuerdan que la córnea tiene 5 capas, que el estroma corneal es la más importante, que representa el 90% del espesor corneal, y que básicamente el estroma corneal son fibras de colágeno. En condiciones normales, ese colágeno del estroma corneal mantiene un equilibrio entre su formación, llamada colágenogénesis, y su destrucción, llamada colágenolisis. O sea, el tejido colágeno tiene que ser restituido y reemplazado cada determinada cantidad de tiempo. Y esto significa que, por un lado, se tiene que destruir el colágeno que va a ser reemplazado, es decir, tiene que haber un proceso fisiológico de colágenolisis para que haya un proceso fisiológico de colágenogénesis. Y esto siempre tiene que estar en equilibrio. El proceso de la colágenolisis fisiológica, está mediada por unas enzimas que se llaman enzimas metaloproteinasas de matriz, y en los casos fisiológicos de este reemplazo fisiológico de tejido, las metaloproteinasas de matriz 1 y 8 son las más importantes. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros estamos frente a una lesión que implica la presencia de abundantes polimorfonucleares y la presencia de bacterias? Tanto los polimorfonucleares como las bacterias pueden, y de hecho lo hacen, generar sustancias, citoquinas, mediadores químicos, o inclusive en el caso de las bacterias, liberar enzimas, y que todo esto genere un medio que facilite el aumento o la estimulación o la activación de otras metaloproteinasas de matriz. Ustedes las conocen muy bien porque son las que intervienen en los casos de la infosura para el desprendimiento del corión, de la tercera falange. Y en este caso, las 2 y la 9 son las que aumentan en los casos de presencia de polimorfonucleares y bacterias, y aumentan muchísimo el proceso de la colágenolisis. Y entonces, ese equilibrio entre colágenogénesis y colágenolisis se ve alterado, hay mayor colágenolisis y se produce la destrucción de tejido y la profundización de la úlcera. Vuelvo a mostrarles 2 imágenes. Esta lesión, que parece un ojo en peores condiciones, me tranquiliza más que ver esta, que acá tiene un lugar muy débil en cuanto a su estructura corneal y no hay vascularización. Pareciera que este ojo está peor, pero el organismo también pareciera que podría llegar a controlar más rápidamente este proceso que esté en donde corremos un riesgo importante de perforación. Lo mismo acá. Otras lesiones parecidas a la que les mostré recién. Seguimos mirando un poquito de fotos. Fíjense, siempre lesiones centrales. Ustedes observen que vemos lesiones centrales redondeadas, acá con una gran infiltración de polimorfonucleares, con un componente vascular que ya se empieza a hacer evidente y que está muy cerca de rodear a toda la lesión. En cambio, acá tengo una lesión mucho más reciente, sin componente vascular, de nuevo con contenido purulento en la cámara anterior y un aspecto de colágenolisis muy severa
que realmente me asusta esta mucho más que esta. Todo esto sumado a la evaluación que nosotros podemos hacer con lo que nos muestre la fluoresceína, nos va a llevar a elegir el tratamiento que vamos a hacer. ¿Cuáles son las opciones que tenemos de tratamiento, las alternativas? Tenemos alternativas médicas, es decir, podemos usar tratamientos médicos y de hecho podemos tener muy buenos resultados en los tratamientos médicos cuando el tratamiento médico está correctamente indicado y en una úlcera que nosotros pensamos que vamos a poder manejar de acuerdo a lo que fuimos viendo con este tipo de alternativas médicas. Empezamos por los antibióticos. ¿Qué antibióticos? Bueno, local, si estamos hablando que Pseudomonas puede ser la bacteria más frecuente, Pseudomonas, bacilo gram negativo, tenemos que usar antibióticos activos contra bacilos gram negativos. En este caso, los aminoglucósidos son los más utilizados y a mí la tobramicina, en lo personal, es el antibiótico que más me sigue gustando y el que más uso en estos casos. Es bueno al principio tratar de usar frecuencias altas. Esto se podría complementar también con la administración sistémica de antibióticos y en este caso aminoglucósidos podrían ser la gentamicina o la amikacina dadas por vía sistémica. Me parece que en la mayoría de los casos la terapia antibiótica con aminoglucósidos es la que les va a dar mejores resultados en estos casos de úlceras bacterianas. En segundo lugar, midriáticos. ¿Por qué? Habíamos dicho antes que uno de los principios generales era el tratamiento del dolor. El dolor en el caballo es muy intenso. ¿Cómo tratamos el dolor en todas las lesiones oculares, pero fundamentalmente en las úlceras de córnea? Utilizando midriáticos. ¿Por qué? Porque el dolor es un arco reflejo que se origina en terminaciones nerviosas que están muy superficialmente sobre la córnea y que a través de este arco generan una contracción espasmódica del músculo ciliar. Por lo tanto, puede haber una miosis y puede haber un dolor de contracción muscular intraocular. Si nosotros utilizamos atropina, sulfato de atropina en forma tópica como midriático, sería la forma más lógica de poder tratar el dolor en estos casos. Con referencia a la utilización del sulfato de atropina tópico en colidios, siempre surgen las mismas cosas. Primero, ¿cómo lo tengo que utilizar? ¿Con qué frecuencia? ¿Durante cuánto tiempo? Recuerden que una sola gota de atropina en un ojo normal, y aclaro esto de un ojo normal porque los ojos con uveitis no responden de la misma forma, pero una sola gota de atropina en un ojo normal nos puede generar una midriasis que tenga una duración de 7 a 10 días. Es duradera. Esto es importante. En segundo lugar, ¿cuántas veces al día? Lo habitual es que sean 3 veces al día. ¿Por cuánto tiempo? Y acá viene el problema, porque siempre está el fantasma, lo pueden haber escuchado, leído, les puede haber pasado, a mí no me pasó nunca, pero que se pueden producir cólicos por la administración tópica de atropina en colidio. La verdad a mí nunca me pasó, nunca lo vi. El tiempo que estuve allá, siempre lo comento esto, y tal vez algunos lo hayan vivido, el tiempo que estuve allá en Florida, donde los animales quedaban internados en la universidad, cada box tenía un cartel de color que decía caballo tratado con atropina. ¿Por qué? Porque en todos los controles que el residente tenía que hacer de ese caballo no podía obviar la ocultación abdominal. De hecho, el tiempo que estuve allá, el tiempo que llevo trabajando con caballos, nunca vi un cólico por administración de atropina. Ahora bien, un consejo que les puede ayudar a no tener dudas al respecto. Podría darse la circunstancia de que yo coloco atropina en el ojo enfermo y si hubiese una
absorción sistémica y un efecto sistémico, podría llegar a observar dilatación pupilar en el otro ojo. Es decir, que si yo quiero estar seguro acerca del uso de la atropina, tengo que mirar cómo está la pupila del ojo sano. Si la pupila del ojo sano está normal, de tamaño pequeño normal, quiere decir que no está habiendo efecto sistémico por la atropina administrada en el otro ojo y que por lo tanto no debiera tener ningún tipo de problema con su utilización. Por el contrario, si hubiese alguna dilatación pupilar, por más pequeña que sea, es conveniente suspender el uso de la atropina tópica. De todas formas, en tratamientos de 2 semanas, nunca observé ningún tipo de complicación digestiva con el uso de la atropina tópica. Con respecto a los cicatrizantes, yo no creo en los cicatrizantes, cicatrizantes en términos de que puedan estimular la cicatrización. Mi concepto es que la cicatrización se va a realizar en el tiempo biológico. No hay otra velocidad mayor que el tiempo biológico. Nosotros le podemos ofrecer al organismo mejorar las condiciones locales del tejido para que la cicatrización sea en tiempos biológicos. Pero la palabra cicatrizantes puede confundirnos a pensar que nosotros vamos a estimular la cicatrización, cosa que yo creo que no pasa. Si quieren, después podemos hablar de la utilización de PRP y algunas otras sustancias. Anticolagenasa. ¿Por qué anticolagenasa? Y sí, porque si estamos frente a un proceso, de colagenólisis, es muy importante frenar esa colagenólisis utilizando sustancias anticolagenasa. El tratamiento anticolagenasa más utilizado y sumamente efectivo y muy barato, que usamos muchísimos y que muchos de ustedes también deben usar, es la aplicación tópica en colirio de suero autólogo, cosa que es muy fácil de obtener. 20 centímetros cúbicos de sangre, se la deja sedimentar, la pueden centrifugar, separar el suero en un frasco, en otra jeringa y utilizar ese suero como tratamiento tópico la cantidad de veces al día que ustedes lo quieran utilizar. Ese suero es utilizable por 1 semana a 10 días sin necesidad de que esté refrigerado, aunque si está refrigerado es mejor. En ese suero hay una alfa-2 macroglobulina, que es una muy potente sustancia inhibidora de colagenasas e inhibidora de metaloproteinasas. Entonces, es de mucha ayuda cuando hay procesos de alta colagenólisis utilizar tratamientos tópicos con suero autónomo. Y por supuesto, los corticoides están total y absolutamente contraindicados en todos los casos porque aumentan la colagenólisis y la liberación o la estimulación de metaloproteinasas. ¿Cuáles son las alternativas quirúrgicas? La tarsorrafia, el recubrimiento del tercer párpado y del que yo voy a hablar enseguida, que es la técnica que yo prefiero y que más me gusta, que es el recubrimiento conjuntival. Vamos a ver rápidamente algunos casos. Por ejemplo, acá tenemos una úlcera de córnea que si yo tengo que ver o imaginar cuánto tiempo lleva de evolución, tendría que decir que es una lesión muy frecuente, no hay reacción vascular, hay muy poca opacidad corneal, la tiño con fluoresceína y es superficial, aunque acá, en este lugar, pareciera haber como una zona un poquito más profunda, que aquí se puede ver. Entonces, acá la duda es, ¿qué hago? Vamos a empezar con el tratamiento médico y vamos viendo cómo evoluciona. ¿Cuál sería el tratamiento médico? Probablemente el que les dije recién. Atropina, tobramicina y suero autólogo. Podríamos utilizar también Flunix si hay mucho dolor, podría ser una alternativa. No utilizaría ningún otro tipo de tratamiento sistémico, simplemente con estas cosas. 7 días después, la evolución es esta. Fíjense que no hay mucho cambio, todavía no hay reacción vascular a la semana, pareciera que este lugar está un poco más profundo,
Lo mismo lo vemos acá en la tinción con fluoresceína, pero realmente no hay un cambio ni para mejor, pero tampoco para peor como para que me asuste la evolución. Entonces sigo esperando con el mismo tratamiento sin tomar ninguna decisión de cambio terapéutico. 2 semanas después ya me encuentro sí con una reacción vascular mucho más evidente y una lesión que empieza a tomar un aspecto distinto que al teñirla con la fluoresceína ya me muestra un proceso de epitelización que está siendo muy bueno. O sea, en este caso ya estamos mucho más tranquilos en cuanto a que la evolución de esta lesión va a ser absolutamente favorable. Acá tenemos una comparación entre el día 1, perdón, vuelvo hacia atrás, una comparación entre el día 1 y aproximadamente, déjenme ver, estoy equivocándome acá en lo que estoy mostrando, déjenme que paso de nuevo todas las fotos. Acá tenemos el día 1 y aproximadamente 2 meses después, 45 días después, no me acuerdo la fecha exacta, pero en donde ya se ha producido un proceso vascular que rodea toda la lesión y esta es la reacción que va a tomar el mando de la cicatrización. Cuando esto pasa, ya no importan los medicamentos, no importa nada. Yo salgo, yo siempre digo lo mismo, dejo de ser yo un actor principal en esta película para pasar a ser un actor de reparto, porque el actor principal es el organismo. El organismo toma las riendas de la reparación. Acá tienen una úlcera muy superficial. Fíjense que la tinción con fluoresceína es muy pequeña. Y acá, ¿cuál fue mi error? Mi error fue no teñirla con rosa de Bengala. ¿Por qué? Porque 7 días después me encuentro con esto. Si yo hubiese tenido con rosa de Bengala esta lesión, probablemente hubiese tenido y observado una tinción positiva de rosa de Bengala en todo este sector. Esto es lo que pasó en una semana. La lesión está peor, se agrandó, se profundizó y esto blanco que están viendo ustedes acá es tejido necrótico. ¿Qué hice en ese momento? Recorté con una tijera todo este tejido necrótico porque no deja de ser un tejido tóxico en el lecho de la lesión. El tratamiento siempre el mismo, tobramicina, suero autólogo que probablemente no lo haya usado el primer día y en este caso sí, y atropina. Y 7 días después me encuentro con esta lesión que ya se observa mejor, con una reacción vascular que ya es evidente y que ya me empieza a dejar más tranquilo porque en realidad en estos 7 días no hubo ningún empeoramiento, sobre todo de los márgenes de la lesión. Acá tenemos otro caso. Yo veo esta lesión y a mí me llaman porque es una lesión que parece que lleva mucho tiempo y no mejora, y para mí es una lesión ya totalmente reparada, es una lesión en donde uno no tiene que preocuparse por nada, es lo que yo les mostraba recién. La lesión estuvo acá en algún momento, pero toda esta reacción vascular a mí me indica que paso a ser actor de reparto. Entonces, fíjense que con muy poca cosa, en 7 días ya toda la vascularización generó una granulación sobre la lesión, y que en 20, 30 días más esto se ha convertido en esta cicatriz sin ningún tipo de inconveniente. Lo mismo podríamos decir de esta lesión que parece muy severa y que inclusive se le había indicado al propietario una cirugía para hacer una reparación de esta lesión con un injerto de membranas biológicas, que después voy a mencionar 2 palabritas, y realmente cuando yo la miro, veo una lesión que no está profundizada, que no tiene colagenolisis activa y con una reacción vascular muy buena. Entonces, aplico un tratamiento médico y aunque les parezca mentira, 7 días después el ojo es este, con una reacción vascular muy buena en la lesión y una córnea que ha ido tomando transparencia, porque así como la córnea se va haciendo opaca desde la periferia al centro, también se va volviendo transparente desde la periferia al centro. Y acá tenemos 30 días después la misma lesión con su cicatriz.
Acá me equivoqué también. Fíjense que siguiendo los mismos parámetros tengo una lesión con buena reacción vascular que ya está llegando al borde de la lesión y bordes que no parecen muy colágenolíticos. La fluoresceína me estaba indicando, tal vez, que había un proceso de piterización. Este caballo estaba a más de 100 kilómetros de Buenos Aires, me pareció que todo estaba en orden. La manejé con tratamiento médico y después la volví a ver un mes después con este aspecto. Claro, había mejorado, obviamente estaba curada, el ojo estaba mucho más desinflamado, pero si se fijan, ¿qué pasó acá? En ese lapso se perforó. Es decir, yo confié en que el organismo iba a poder reparar la lesión sin perforación, pero igual se perforó. Y acá volvemos a pensar. Más preguntas para pensar. Por ejemplo, ¿por qué un músculo se achica cuando dejamos de usarlo y la próstata, en cambio, se agranda? Otra pregunta muy filosófica y que a veces nos trae grandes problemas. Otra pregunta, ¿se podría haber evitado la perforación? ¿Se podría haber operado esa úlcera? ¿Cuándo operarla? ¿Cuándo tomar la decisión quirúrgica? ¿Y qué técnica usar? Bueno, vamos a hablar un poquito de cirugía. Les dije yo que mi elección quirúrgica es el recubrimiento conjuntival y de todos los tipos de recubrimientos conjuntivales, el llamado pediculado es el que a mí me gusta. Fíjense que es un pedículo de conjuntiva que se toma desde la periferia de la córnea, se lleva al centro de la lesión y se sutura alrededor de la misma. Bien, este es el tratamiento utilizado en esta lesión, que para mí es una lesión muy grave, que tiene que ser rápidamente tratada con una colagenolisis muy severa, con muy poca reacción vascular. Entonces, rápidamente en este caso hicimos este recubrimiento pedicular. Yo les voy a mostrar acá un video de esta cirugía. Es un video hecho en una úlcera corneal de perro, simplemente porque las filmamos mucho mejor a través del microscopio y en los equinos no tengo buenas filmaciones de esta cirugía, pero la úlcera representa exactamente igual lo que sucede en los caballos y el procedimiento es exactamente el mismo. Fíjense que lo primero que voy a hacer en este caso es recortar los bordes. Los bordes son importantes, primero porque todavía son parte del proceso de infiltración celular, me van a ayudar a que el tejido que yo voy a injertar con el pedículo se adhiera a ese lugar, porque puedo estar sacando mucho tejido que puede ser colagenolítico, y porque a veces la epitelización llega hasta ese lugar y no recubre el centro, sino que se limita a los bordes y los rodea hacia adentro. Por eso es importante todo ese proceso, podríamos llamarlo de limpieza de la lesión. Fíjense que sigo recortando los bordes. Exactamente lo mismo hacemos en una úlcera de un caballo. Y fíjense que ahora voy a seguir la limpieza de la parte central. Perdón. Fíjense cómo con la pinza levanto un tejido que puede ser una delgada capa de fibrina o inclusive epitelio. Y continúo con la limpieza. Y entonces voy a empezar a liberar el pedículo de la conjuntiva. En este caso me voy acá a esta porción periférica. Voy a cortar un pedículo como una lengüeta muy finita. La conjuntiva se desprende muy fácilmente de la esclera y la voy a separar de su inserción en el limbo esclerocorneal.
Ven cómo la tijera se va introduciendo fácilmente entre la conjuntiva y la esclera y me permite disecar, divulsionar todo ese tejido que va a ser que yo voy a trasplantar, por decirlo de alguna forma, a modo de pedículo sobre la lesión de la córnea. Voy a apurar un poquito esto. ¿Ven? Ahí ya llegué prácticamente a desprender todo el pedículo. Tengo que ver si ese pedículo me alcanza para recubrir la lesión, sin que haya tensión sobre el mismo, y empiezo a suturarlo. En general, en la córnea del caballo lo suturamos con Vicryl 7 ceros. Repito, Vicryl 7 ceros. Y vamos dando todos los puntos de sutura de esta forma. Perdón. Hasta que al final la lesión queda más o menos así. ¿Qué es lo que les mostré en la foto anterior? Bien. Seguimos adelante entonces. Fíjense que esta úlcera es prácticamente igual a la que les mostré recién en la cirugía del perro. Tiene exactamente las mismas características. Hicimos un recubrimiento pediculado. Si bien hay una reacción vascular acá, da la sensación, porque la córnea está muy transparente y esta es la única reacción vascular, como que el organismo hubiese entendido que acá se terminó el proceso y ya no hace falta reparar más. Estos son los bordes epiteliales que se imaginan en el margen de la lesión. Es como si la epitelización solo fuese hasta el margen y no va a reparar el centro. Por eso la elección de una cirugía en este caso. Hicimos el recubrimiento pediculado y acá lo tienen, yo no me acuerdo exactamente las fechas, pero más o menos volvemos a tomar contacto con esta lesión unos 45 días después, más o menos unas 6 semanas, puede ser un poco más, puede ser un poquito menos. En este punto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Logramos que la conjuntiva quede adherida a donde estaba la lesión y todo este tejido conjuntival va a estar separado de la córnea porque acá no había lesión. Entonces yo voy a poder introducir una tijera por acá y cortar, y voy a poder introducir una tijera por acá y cortar. Y este pedacito de conjuntiva, sacarlo para que quede esto. Este tejido conjuntival queda incorporado al tejido corneal, se va reduciendo de tamaño, se va reduciendo su opacidad, se va reduciendo su vascularización y va a quedar como una nube cicatrizal que hubiese quedado de todas formas también, aunque no hubiésemos hecho cirugía en este caso. Entonces el resultado fue realmente muy bueno. Les voy mostrando algunos otros casos rápido para que entiendan simplemente lo mismo. Fíjense, una lesión muy severa. Hacemos el recubrimiento pediculado. Acá lo tienen ya realizado al momento de terminar la cirugía. En este caso se soltó una parte del recubrimiento que llegaba hasta acá, pero quedó esto adherido e igual sirvió para una buena reparación. Y fíjense que unos 3 meses después la córnea tiene una transparencia más que buena en este caso, después de lo que fue la lesión inicial, que uno podría pensar que era un ojo en muy malas condiciones. Otra lesión muy severa. Fíjense este tejido que, insisto, parece que chorrea, que se derrite. Esto es colagenolisis severa. 48 horas después, la lesión es esta, en donde observamos que la colagenolisis sí continúa, que no hay una mejoría pese al tratamiento y decidimos operarlo. 24 horas después, para la cirugía, la lesión se había perforado. Igual hacemos un recubrimiento pediculado como el que les mostré, que es este que están viendo acá. Ven, todo este es el pedículo de la conjuntiva en una cámara anterior llena de fibrina.
Esta es la evolución, no tengo todas las fotos de la evolución, a veces yo pierdo estos controles porque lo siguen los clínicos, pero fíjense que es un ojo que se va haciendo cada vez más calmo, una córnea que va recuperando transparencia cada vez mayor y una cicatriz central a partir de la conjuntiva que queda muy consolidada. Otro caso, una úlcera perforada, hacemos el recubrimiento pediculado. Esta es la evolución más o menos a los 15-20 días y esta es la evolución más o menos a los 45 o 60 días. Este es el momento, fíjense la transparencia que tiene esta córnea en relación a lo que era la lesión inicial, insisto, un ojo en muy malas condiciones y obtenemos una córnea de muy buena transparencia y muy buen resultado. Y este es el momento en el cual cortamos ese pedículo para que ese pedacito de conjuntiva se incorpore definitivamente al tejido corneal. Otro caso más, otra úlcera perforada, recubrimiento pediculado. Esta es la imagen del pedículo 7 días después de haber sido cortado. Fíjense cómo se va haciendo cada vez más pequeñito y va tomando la forma de la circunferencia corneal. Y así podríamos seguir mostrando muchas de estas lesiones en donde realmente la evolución ha sido muy favorable. En algunos casos, pocos, utilizamos membranas biológicas. Un caso simplemente para mostrarles la utilización de cápsula renal equina conservada en glicerina para la reparación de úlceras severas. Y esta es la cicatriz que genera esa aplicación de cápsula renal equina. Bueno, vamos llegando al final. Habíamos hablado del camino del pensamiento crítico. A ver qué conclusiones podemos sacar de todo esto. En primer lugar, tienen que evaluar, cuando ustedes tienen una lesión que parece severa sobre la córnea, una lesión ulcerativa severa, evaluar lo siguiente: la profundidad, la colagenolisis y la reacción vascular. Parte de la evaluación de la profundidad va a estar dada por la fluoresceína. La evaluación de la colagenolisis por el aspecto de los bordes. Cuanto más blandos o derretidos parezcan los bordes, la colagenolisis es mayor y la lesión es más severa. Y la reacción vascular, en cuanto a tener una noción del tiempo de evolución, pero sobre todo lo que puede ocurrir para adelante, es decir, en cuánto tiempo el organismo va a estar en condiciones de tomar el control de la reparación a partir de que esa reacción vascular llegue y se introduzca en la lesión. Cuando el balance entre estas tres cosas me indique que el organismo va a llegar tarde frente a una posible perforación, aparece la indicación quirúrgica. En el caso de mío personal, esa es la cirugía que yo hago siempre en estos casos. Hay otras técnicas, pero en lo personal, entonces, es la úlcera, la técnica que a mí más me gusta. Y cuando de esa evaluación me surge que creo y que voy observando que la reacción del organismo va a llegar a reparar más rápido que la velocidad de la colagenolisis, entonces continúo con el tratamiento médico, que básicamente en mi caso incluye la tobramicina tópica, en algunos casos algún aminoglucósido sistémico, puede ser el Flunix sistémico, la atropina y el suero en forma tópica. Insisto en esto, no todas las úlceras son iguales, no todas evolucionan de la misma manera y por lo tanto no deben ser manejadas todas con los mismos tratamientos. Bueno, espero que les haya sido útil. Estoy a disposición de ustedes para todas las preguntas que quieran hacer y todo lo que quieran conversar. Realmente me parece, o me parecería muy útil que podamos intercambiar experiencias sobre todo esto, y muchísimas gracias por haber estado acá esta noche. Muchas gracias, Daniel, espectacular.
como le mando yo ahora, Mafe tenía otra actividad. Yo estoy José Iranzo. Tengo algunas preguntas. Buenísima la conferencia, la verdad que en las cosas simples, cuando un expositor transforma en cosas simples, creo que llega mucho más profundo, por lo menos a mí. También soy docente. Muchas gracias por eso. Gracias. Bien, a ver algunas preguntas, interesantes las preguntas. Si las quieren hacer oral, me parece que es lo más cómodo. Les cuento algo. Yo tengo un problema con mis anteojos porque yo uso bifocales, ¿no? Nunca me pude adaptar a los multifocales. Entonces, la computadora me cuesta muchísimo leerla, o me tengo que ir para atrás o no leo, entonces estoy ahí como pegado para ver qué me están escribiendo. No, Daniel, las leo. Si me la preguntan oral. Tranquilo, yo las leo. Vos quedate tranquilo y pensá solamente. Yo las leo, ¿ah? Así es la metodología que tenemos. No, así cambiamos voces también. Bien, bueno, ya alguno que se anime, que quiera, que se anime, que bueno, que abra. Voy a empezar con la pregunta de Aonabo Maibonex Melobel, debe ser de Brasil, indudablemente. ¿Es posible utilizar la fluoresceína y la rosa de Bengala juntas para tinción de las úlceras o hay que hacerlas por separado? En este caso, ¿en qué tiempo por separado? Absolutamente se pueden usar juntas, no hay ningún problema. Yo las uso por separado, uso primero la fluoresceína porque no uso las dos cosas juntas en todos los casos. Entonces, uso primero la fluoresceína y en aquellos casos en que lo creo oportuno, después de la fluoresceína coloco el rosa de Bengala. Perfecto. Juan Vaca pregunta, ¿atropina o tropicamida? Qué buena pregunta. Atropina. ¿Por qué prefiero atropina? ¿Cuáles son las diferencias entre la atropina y la tropicamida? Yo les dije que la atropina tiene un efecto prolongado, que una sola gota puede generar una midriasis de una semana, y esto ayuda en el tratamiento. Ayuda en el tratamiento porque a veces no hay constancia, pero aparte el efecto cicloplégico y midriático de la atropina es mejor que la tropicamida. Está bien que la tropicamida puede no va a generar ningún efecto sistémico y no tiene contraindicaciones en ese sentido. La atropina asegura mayor eficacia o mayor fuerza de midriasis, sobre todo en este tipo de lesiones, que asociado a la úlcera de córnea hay uveitis, y entonces el iris tiende a estar chiquito por el efecto de las prostaglandinas que hay en la cámara anterior. Bloquear ese efecto con atropina es un poco más fácil que bloquearlo con tropicamida. Yo en lo personal prefiero la atropina, aunque no está mal usar la tropicamida. Perfecto. Bueno, hay una colega pregunta, Ana Sofía Huerta Ortiz, si se encuentra pus en la cámara anterior del ojo, ¿se drena o solamente con la terapia antibiótica y demás puede tratarse? No, nunca se drena, ¿eh? En estos casos nunca se drena, ni siquiera aunque la úlcera esté perforada, no se drena. Se va a reabsorber sola en la medida que hagamos una terapia antibiótica y antiinflamatoria correcta. Yo jamás la dreno, nunca lo hice. Perfecto. Ahí la colega Lucía Saar de Córdoba dice si realiza el recubrimiento conjuntival en casos de úlceras con hipopión. Lo mismo, ¿no? Absolutamente sí. Absolutamente sí. Me parece una indicación muy buena. No solo, a veces uno podría tener miedo de usar este tipo de cirugías en córneas que parecen infectadas. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo voy a utilizar una sutura sobre un tejido que está infectado? Bueno, yo les mostré en la cirugía cómo recorto todo el tejido de modo de buscar una mayor solidez para poder hacer la sutura. Entonces, el hecho de encontrarnos con lesiones infectadas sobre la córnea no invalida la cirugía, al contrario, la puede indicar más. No importa el grado de infección que tengan esas córneas,
se pueden hacer recubrimientos conjuntivales y están indicados en la mayoría de los casos. Perfecto, bien. Acá el colega Esteban Núñez pregunta si el desprendimiento de la conjuntiva puede ser de cualquier lado del globo ocular. Sí, del lado que les quede más cómodo. Da lo mismo, en general las úlceras suelen ser centrales y en general yo trabajo desde la hora 12. La hora 12 significa que si yo estoy mirando de frente al ojo como si fuese un reloj, la hora 12 sería la parte dorsal del párpado superior. Yo me coloco de ese lado porque me resulta más cómodo. Entonces, tomar el pedículo desde la hora 12 hacia el centro es la posición más cómoda habitualmente. Pero hay lesiones que están en otros lugares, a veces más periféricas o más ventrales, y el pedículo se puede tomar desde cualquier lado sin ningún tipo de problema. Perfecto. La colega Adriana López pregunta, ¿en qué momento debo sospechar que la lesión es causada por un hongo y está indicado el uso de un antifúngico? Sí, buena pregunta. Los hongos son un tema particular. Yo estuve trabajando en la Universidad de Florida, que es un lugar donde hay mucha micosis, y todo el manejo de esas micosis que yo vi y aprendí allá, lo fui dejando de lado cuando vine acá, porque vi que las respuestas de las micosis de acá eran distintas. Tal vez en lugares o en ciudades que sean más cálidas que Buenos Aires, hay gente acá de Colombia, como podrían ser lugares más cálidos de Colombia, por ejemplo, y puedan tener más incidencia de hongos, tal vez habría que tomar algunas medidas un poco más agresivas. Dos cosas. La lesión micótica más frecuente que yo veo no son las úlceras, son los abscesos. Consultas en las cuales me dicen, le pongo fluoresceína y es negativa. Bueno, son abscesos corneales. Yo utilizo para esos casos la misma terapia siempre porque me va muy bien y hasta ahora no encontré razón para cambiarla, que es la utilización de una crema vaginal a base de isoconazol. Crema vaginal, ¿por qué crema vaginal? Porque no hay productos antimicóticos para uso ocular tópico. No hay colirios, excepto uno que se llama natamicina o natacin, que no es de fácil acceso y es muy caro. Y aparte no da buenos resultados. Entonces utilizo una crema vaginal porque el ojo la tolera perfectamente bien. Es en base a isoconazol, el nombre comercial acá en Argentina es Mupaten. Y tengo muy buenos resultados. Utilizando esa crema 3 veces al día o 4 veces al día, los abscesos micóticos mejoran muy rápidamente y en cuestión de 10 días hay cambios muy notorios en estos casos. En muy pocas situaciones veo úlceras micóticas, que las termino sospechando a partir de que no tengo buenos resultados en el hecho de estar tratando esa lesión como si fuese una lesión bacteriana. Son lesiones de evolución más lenta que pueden producir lesiones supurativas muy severas sobre la córnea y ahí es donde puedo producir un cambio sobre la medicación. Es decir, incorporar el antimicótico, no hacer tanto hincapié sobre el antibiótico e ir viendo cómo es la evolución. En algunos casos he llegado a hacer como limpiezas quirúrgicas de esas especies de abscesos abiertos corneales para ayudar un poco a la reparación. Esta es mi experiencia con las lesiones micóticas. Insisto, en ciudades más cálidas pueden tener muchos más problemas que los que vemos acá. Inclusive en Estados Unidos se hacen muchas cirugías sobre estas lesiones y actualmente están utilizando el voriconazol inyectado intraestromal directamente dentro del absceso. Oh, bien, muy bien. Tengo varias preguntitas. Algunos van a ser preguntas orales, pero ya les voy a habilitar. Ya los habilito a los colegas. Déjenme que haga estas preguntas. A ver, Daniel, hay una colega que pregunta si has utilizado el ozonoterapia, agua o gas localmente. Si tenés experiencia en eso. Bien, esta es una pregunta que me la hacen siempre. Mi respuesta es que nunca la usé. Perfecto. A ver, les podría decir por qué nunca la usé y algunos se van a enojar conmigo.
La primera vez que me ofrecieron usar ozono, todo el material que yo leí, que estaba hecho en base fundamentalmente a la medicina cubana, no me aportó un basamento científico realmente sólido en aquel momento, como para decir, bueno, yo voy a usar un colirio sobre una córnea que tiene un proceso probablemente infeccioso y de degradación rápida, y en lo que o sea, no puedo dejar de usar todo el resto para usar solo el ozono, por ejemplo. Entonces hay que usar como un tratamiento combinado. Y en realidad nunca pensé que me cambiara mucho el, el resultado, por decirlo así. Por eso digo, algunos se van a enojar conmigo porque pueden tener muy buenas experiencias con la utilización del ozono. Yo no lo usé nunca. Lo mismo sucede con el plasma rico en plaquetas. Es decir, el plasma rico en plaquetas, yo soy una persona que a esta altura de mi vida voy dejando casi filosóficamente muchas cosas de la ciencia. Como que me voy peleando con muchas cosas de la ciencia. Y esto es un aspecto muy personal, una visión muy personal mía con respecto a lo que es la medicina regenerativa. Respeto muchísimo a los que trabajan con este tipo de cosas. No me convence de todo el nombre de medicina regenerativa, ¿sí? Ni hablar de PRP, ni hablar de células madre, porque hoy no está demostrado fehacientemente que estos tratamientos regeneren cosas, porque cuando los usamos como medicina regenerativa significa que si yo uso una célula madre en un tendón, puedo regenerar un tendón. Que si uso una célula madre de miocardio, voy a generar un corazón nuevo. Y yo siento que no es así. Todo lo que sabemos hoy de la medicina regenerativa, básicamente, sobre todo en el caso del PRP y de los tratamientos corrientes que usamos con células madre, que son tratamientos que ofrecen una modificación del lugar, del ambiente, sobre todo desde la modulación inmunológica para favorecer resultados tisulares. Pero esto no estoy convencido de que me signifique una medicina regenerativa. Lo mismo me pasa entonces con el plasma rico en plaquetas, yo no los uso corrientemente en mis tratamientos. Perfecto, bueno, Daniel, te voy a hacer otras preguntas. A ver, Martín López, quería hacer una pregunta, tenemos una pila de tener que elegir, si se hace muy largo el tiempo, porque hay muy buenas preguntas, aunque ya las has contestado con el tema del plasma rico en plaquetas y ese tema. A ver, si Daniel me pidió la palabra, perdón, Martín López. Martín. Buenas tardes, ¿se me escucha? Yo lo escucho perfectamente. Pregunta. Muy bien, doctor. Bueno, antes que nada, excelente charla. Saludos desde México. Mi pregunta iba a lo siguiente. En caso de úlcera corneal provocada por un déficit en el parpadeo y a su vez por una parálisis facial que a lo mejor o sea, puede estar implicado el aparato y video, etc., o por causas traumáticas. El chiste es que es un animal con parálisis, con ataxia, y que por lo mismo, del lado paralizado, ha generado una úlcera corneal aparentemente no complicada, ¿no? Sí fue positiva a fluoresceína y depósitos de fibrina, pero no hay perforación. Y entonces, bueno, yo la verdad, a lo mejor queriendo irme a lo más sofisticado, decía, pues bueno, si colocamos un catéter de lavado subpalpebral, penetrando párpado, pero si podía lesionar nervios, entonces, ahí bueno, se manejaría nada más el tratamiento tópico. Usted, por ejemplo, si hay que aplicar la atropina 3 veces al día, y en mi caso, que donde los pacientes están a algunos kilómetros de distancia,
dejaría alguna sonda, ya sea en el conducto nasolagrimal o bien por catéter de lavado subpalpebral para medicar. Y, o sea, la pregunta la quise dividir en dos partes. Esa es la primera. La segunda, si bien, aunque el tratamiento para el problema neurológico pudiera implicar el uso de corticoides, en este caso, evitamos también corticoides sistémicos. Bien, a ver, tu pregunta plantea una situación distinta, en donde el problema primario no está radicado en la córnea, sino en una parálisis facial. Si ustedes recuerdan los pasos del tratamiento, esos principios básicos que habíamos mencionado, el primero de todos es eliminar la causa. Es decir, que yo no puedo aspirar a una buena reparación de una lesión corneal en donde hay una parálisis facial con un déficit de parpadeo. En esos casos, claro que yo voy a tener una úlcera que corrientemente se llama neuroparalítica. ¿Sí? Es una úlcera en donde, como hay déficit de parpadeo, hay gran exposición, no hay lubricación corneal y se produce la lesión corneal. Yo tengo que partir de que mi tratamiento tiene que estar dirigido a la mejoría neurológica. Ahora, normalmente cuando no logramos esto, las lesiones son muy difíciles de controlar a nivel corneal. Porque si no hay parpadeo, la lesión persiste y yo puedo estar dando diferentes tipos de gotas, puedo usar lubricantes, puedo usar condroitin sulfato, puedo usar ácido hialurónico, puedo usar diferentes tipos de medicamentos que son absolutamente paliativos y que muchas veces no alcanzan a lubricar y a mantener un estado de humectación suficiente frente al déficit de parpadeo completo. Yo creo que en estos casos sería bueno hacer una tarsorrafia, es decir, cerrar los párpados, mantenerlos cerrados el tiempo que sea necesario hasta ver cómo se puede ir manejando el tema neurológico y ver si hay mejoría en el tema neurológico. Ajá, y para ahí iba la otra pregunta, si entonces estaba indicada la tarsorrafia, bueno, ya me la contestó. Y iba a contestarte lo de los corticoides. Yo creo que en estos casos el uso de corticoides sistémicos no genera ningún tipo de problema. Me parece que si forman parte del tratamiento de la causa, están indicados, no creo que cambien lo que está sucediendo en la córnea porque el mecanismo viene por otro lado. ¿Sí? No creo que haya inconvenientes, yo los usaría, yo los recomendaría para usarlos. Gracias, doctor. No, muchas gracias. Perfecto, bueno, a ver si hago un poquito más rápido esto. ¿Qué experiencia tiene con el uso de antibiótico de la oxitetraciclina oftálmica? Ninguno, no lo uso. O sea, no tengo experiencia, no lo uso habitualmente. Digo, no lo uso porque soy muy esquemático y hasta ahora, a lo largo de tantos años, me ha ido también con la tobramicina, fundamentalmente, que no encuentro una razón para cambiarla, ni una razón etiológica para buscar un tratamiento distinto. Así que, lamentablemente, no tengo experiencia, nunca lo usé. Buenísimo. ¿Ha utilizado yodo doble para reagudizar en úlceras superficiales que han tenido una lenta evolución, siempre descartando la infección micótica? Yodo doble. Le tengo miedo. Es decir, yo con el yodo a nivel pequeños animales he trabajado muchísimo, hace muchísimos años, desde mis inicios usábamos el yodo fuerte en el tratamiento de las úlceras superficiales. Después fueron apareciendo otros tratamientos un poco más modernos, más fashion, por ahí no tan invasivos, de lo que puede ser una cauterización con la tintura de yodo, pero estoy hablando del principio de los años 80, por alguna vez que lo utilicé y no tuve un buen resultado, me agarró como un poquito de miedo usarlo, y actualmente no lo uso. No es lo mismo usar la povidona que usar la tintura de yodo doble o fuerte. La povidona sobre el ojo no genera ningún tipo de problema ni lesión. Y de hecho, yo no lo mencioné, pero algunos casos de queratitis o úlceras que parecen micóticas
yo les incluyo el tratamiento tópico con povidona iodada. Y no hay ningún tipo de inconveniente. Insisto, no es lo mismo que la tintura de yodo fuerte, que produce una cauterización muy severa sobre el tejido corneal y en la cual, insisto, le tengo un poco de miedo y hace muchísimos años que no he vuelto a usar. Perfecto. Acá pregunta otra colega, ¿ha tenido casos de depósito de pigmentos? ¿Le ha servido el tratamiento con ciclosporina A? Sí, tuve casos de depósitos de pigmento. La pigmentación melánica en la córnea del caballo no es lo más frecuente, pero existe. Inclusive en algunas de las fotos que yo les mostré en los posoperatorios más tardíos había algunas pigmentaciones. No se ve con tanta frecuencia como en la córnea del perro, por ejemplo, pero se suele ver después de algunas cicatrizaciones. Yo, por lo general, no las trato. Son pigmentaciones que suelen ser muy pequeñas, muchas veces muy periféricas, y en general no las trato. En ningún caso alguna vez utilicé la ciclosporina para mejorar esa pigmentación. Sí tenemos mucha experiencia sobre esa utilización en el perro, y yo hace muchos años tengo alguna, no sé si llamarlo teoría o qué, pero algo que no tengo resuelto en mi cabeza con respecto a la utilización de la ciclosporina en el pigmento, porque no todos los pigmentos responden igual a la ciclosporina. La ciclosporina es un inmunosupresor y depende del tipo de enfermedad que estemos tratando en donde hubo pigmentación, podemos no tener respuesta o podemos tener respuesta. Mi sensación, siempre utilizo una palabra que no sé si existe, pero es gráfica, mi sensación es que el proceso de la pigmentogénesis no es el mismo en todas las enfermedades y que tiene que haber marcadores inmunológicos en el tipo de célula que favorece el depósito de pigmento, que no es el mismo en todos los casos, y por lo tanto, en el perro específicamente hay casos en donde no hay ningún resultado y hay casos en donde hay resultados excelentes. En el caso de estas pigmentaciones que no tienen en el caballo orígenes inmunológicos, no sé, realmente tendría que probarlos, pero a priori pensaría que tal vez pueda no haber un gran resultado, pero no tengo experiencia, es una teoría nada más. Bien. Daniel, a ver, si tenés experiencia con el uso de loteprednol, ¿no es curada la úlcera para disminuir la cicatriz o algún otro medicamento? No. A veces me preguntan, sobre todo como yo en determinado momento pierdo el control en la evolución del caso, sobre todo después de que se corta el pedículo, por decir así, ¿no? Dos meses después. Me preguntan, ¿puedo reducir la nube con corticoides? El loteprednol es uno de los corticoides más modernos y más usados, pero no es el único. La dexametasona, la prednisolona también pueden ser utilizados sin ningún problema. Pero en lo personal, yo no utilizo los corticoides para reducir la cicatriz, prefiero que sea el tiempo el que lo vaya haciendo, y de hecho lo hace. Pero bueno, a veces las urgencias son otras, y que los dueños, y que la compraventa, y que la carrera, y que muchas cosas, o el deporte, hacen que se tengan que reducir las cicatrices mucho más rápidamente, y sí, se pueden usar, insisto, el loteprednol o cualquier otro corticoide. Bien, muy bien. Bueno, ha respondido varias preguntas que han hecho después, que las estoy tratando de adelantarme un poco. Había una acá. Claro, pregunta un colega, esta me gusta. Los casos en que se demora en aparecer la neovascularización, más de lo esperado, ¿podría deberse a que usaron previamente corticoides? Podría deberse. También podría deberse a que la lesión no está enviando la suficiente cantidad de señales al organismo como para que el organismo se ponga a trabajar en el proceso de la neovascularización. Es decir, el estímulo de la neovascularización surge a partir de la liberación de muchas citoquinas. Muchas de esas son producidas por polimorfonucleares, pero podría haber un déficit en esta generación de señales, por razones X, por razones propias de la córnea,
Y esto también podría ser una causa en el retardo del inicio de la vascularización. No hay mucha cosa para hacer en estos casos, más que decir, bueno, espero a ver qué pasa. Espero a ver qué pasa. Si no aparece, bueno, tengo que yo tomar el control de alguna otra forma. La cirugía es una manera de suplir la no llegada rápida de la vascularización, porque el hecho de estar colocando un pedículo de conjuntiva es un canal directo de vascularización que va desde la conjuntiva al centro de la lesión. Entonces, en ese caso no estoy necesitando de esa neovascularización rápida que me va a dar el organismo. Como la velocidad de la profundización es mayor, yo vascularizo artificialmente con la llegada del pedículo. Pero volviendo a la pregunta original, sí, podría ser que el uso de corticoides previos pueda retardar en algo, pero nunca vamos a estar seguros y dependiendo de la terapia que haya habido y el tiempo de la duración. Bien, Daniel, a ver si puedo hacer 3 en una. Mi pregunta es, ¿el suero autólogo lo diluimos con las lágrimas artificiales o lo usamos directamente? No, yo lo uso directamente. Bien. Lo uso directamente, ni centrifugado, lo separo directamente de la jeringa. Con otra jeringa lo aspiro de la jeringa donde se sacó la sangre o se deja depositar. No hay ninguna cosa muy particular ni complicada en el uso del suero. Bien, acá preguntan, ¿suero autólogo o plasma? ¿Qué es mejor? Los brasileños y alguno acá en la charla dirían tanto faz. Hay un montón. Creo que da lo mismo. La diferencia, digamos, en el plasma es la posibilidad de que el plasma tiene, ¿cómo se llama esta sustancia? Se me fue de la cabeza. Que ayuda, el ERTA, que ayuda un poco a la cicatrización. Claro. Para obtener el plasma ustedes le tuvieron que poner ERTA. A eso me refiero. Se utiliza casi siempre. Bueno, algunos lo hacen con ERTA y entonces el ERTA también es un anticolagenolítico. No. Pero la verdad que me parece que en la practicidad yo no le veo diferencia. Bien, muy bien. Acá otro colega preguntó del clásico uso de la oxitetraciclina intrapalpebral. No, yo no lo uso. El sentido de eso era no un tratamiento antibiótico, sino generar sobre el párpado superior una masa de volumen y peso que generara un cierre del párpado superior como para que el ojo esté más protegido. Pero no es una vía de llegada ni buena ni lógica desde el párpado para el ojo. O sea que si lo que uno está buscando es un tratamiento antibiótico desde el párpado, probablemente no tengan buenas concentraciones para llegar a un tratamiento realmente efectivo y rápido de una buena concentración de antibiótico en el estroma corneal. Bien. ¿La atropicamida viene asociado con epinefrina? ¿Existe alguna contraindicación? Ninguna. No, Buenísimo. ninguna. ¿El uso de aspirina en el edema ayuda al cuadro clínico? El uso de aspirina en el IPEMA, porque ahí se me cortó la palabra, ¿no? IPEMA, ha puesto IPEMA, debe ser, sí. Sí. Bueno, si inclusive vamos a medicina humana, hay una gran controversia en cuanto a usarlo o no usarlo, porque la aspirina es un fibrinolítico. Y entonces uno podría decir, ¿voy a usar un fibrinolítico en un ojo que está sangrando? Si uno lo va a usar, tiene que estar absolutamente seguro. Estamos hablando de un IPEMA, que no es una lesión infecciosa y puede ser una lesión traumática, ¿sí? Tenemos que tener absoluta seguridad de que el sangrado paró. Porque si el sangrado no paró, probablemente yo lo esté favoreciendo con la aspirina. Entonces, ¿qué significa que el sangrado paró? Que en lo que yo observo a través de la córnea, la cantidad de sangre es menor, medido a través del límite horizontal, que empieza a ver la formación de un coágulo, y en ese caso podría ayudar a la reabsorción más rápida del coágulo. Pero guarda el piojo con esto, no pueden favorecer el resangrado con el uso de la aspirina.
perfecto. Voy a hacer 3 más y hay una persona que quiere dar un mensaje ahí. ¿Cómo no? Entonces, primero voy a ver, perdón Ignacio, que te dejé para después. ¿Cuánto tiempo das de tratamiento médico inicial antes de cambiar, por ejemplo, el antibiótico o empezás a usar antifúngico? Depende cómo vaya la evolución del caso. No antes de 2 semanas, ¿eh? Bien, 2 Es semanas. un tiempo que yo me tomo 10 días, 2 semanas para ver cómo va evolucionando la cosa. Las lesiones fúngicas son de evolución más lenta, entonces me dan un poco más de tiempo. En ese tiempo yo ya tengo que interpretar que naturalmente si estoy acertando con mi tratamiento médico, ya tendría que haber una mejoría a los 7-10 días. Y si no la estoy viendo, por algo está pasando, entonces tengo que replantearme lo que estoy haciendo y puede ser que ahí cambie para un antifúngico. Bien. Acá hay un colega que pregunta sobre el uso de la acetilcisteína. ¿Qué experiencia tenés? Lo mismo, ninguna. Se puede utilizar como... A ver, la acetilcisteína tópica tendría 2 efectos. Uno es un mucolítico que puede ayudar a diluir un poco las secreciones cuando son muy espesas sobre el ojo, siempre que tengan un componente mucoso. Y el otro es que también son utilizadas tal vez por algún efecto anticolagenasa, pero en realidad no tengo experiencia. Ya no hay aquí, por lo menos en Argentina, colirios de acetilcisteína. Hace un tiempo sí lo sabía, porque la acetilcisteína que se utiliza para tratamiento sistémico, si no recuerdo mal, viene al 15%, y la acetilcisteína para uso ocular es del 5%. En algún momento acá teníamos colirios comerciales con acetilcisteína al 5% y después desaparecieron y hoy no disponemos de estos colirios. Bien. Algunas preguntas las voy a saltar porque ya se han contestado, así que disculpen los colegas, por favor, no se enojen. Acá hay una colega que pregunta que la tobramicina puede venir con diclofenac, si no tendría problema. Tengan un poco de cuidado con el diclofenac porque es un corticoide encubierto. ¿Qué quiero decir con esto? Corticoide encubierto en cuanto a su actividad colagenolítica. Es colagenolítico como un corticoide, pero mucho menos severo. Es decir, su actividad colagenolítica o estimulante de colagenasas existe mucho menor que la de un corticoide. Porque a veces uno dice, bueno, no uso el corticoide, pero voy a usar el diclofenac porque no tengo problema con el tema cicatrización y no tengo problema con el tema de profundización. Mientras la úlcera esté activa, yo no utilizaría el diclofenac, en lo personal. Se puede utilizar, es muy buen analgésico local y también puede ser una alternativa para ir desinflamando la cicatriz una vez que la cicatriz ya está establecida. Pero yo en general, mientras las úlceras están activas, no coloco diclofenac ni ningún otro antiinflamatorio no esteroide. Bien, estuve repasando, hay muchos agradecimientos, están todos los colegas muy contentos con tu charla, Daniel, así que yo me incluyo. Y antes de hacer las 2 últimas preguntas, una también va por mí, también quiero saber eso. Acá hay un colega que pregunta sobre el ozonflu, ¿Sí? para afecciones fúngicas. ¿Qué opinas? Bueno, ya me lo habían preguntado antes en relación al uso del ozono. No tengo experiencia. Bien, perfecto. Y finalmente, la anestesia, supongo que todas las cirugías las haces con anestesia general, no local, como está tan de moda ahora hacerlo todo en estación y con bloqueos, ¿no? Yo trabajo siempre en quirófano con anestesia general, inhalatoria y animal volteado. Está claro que en este sentido soy un privilegiado y lo puedo hacer, pero siempre trabajo de esta forma. No utilizo otra manera. Para cirugías como las que yo mostré, digo. Para otros procedimientos menores puede ser, pero para ese tipo de cirugías, recubrimientos conjuntivales, siempre en quirófano con el animal volteado y anestesia general. Bueno, a ver, Candela, no sé, que Candela quiere agradecerte porque dice que sí que te hace preguntas telefónicas y te las contestas. Candela, ¿querés abrir el micrófono? Ahí abrí. Ahí, no sé si me ve, pero yo soy Candela de
Córdoba, que Siempre veo, Candela, cómo no. siempre lo llamo, y usted siempre me contesta. Así que muy, muy agradecida y muy, muy buena la Bueno, charla. te agradezco mucho yo a vos. Mira, aparte te comento una cosa, y acá yo veo más o menos los que están en la charla y hay muchísima gente que conozco mucho y me conoce mucho a mí y nos conocemos hace muchos años. Muchos saben lo perezoso que me he vuelto en los últimos años para atender caballos y que entonces me muevo muy poco, pero en general siempre a partir de esto he tenido una disponibilidad muy grande para en la medida de lo posible ayudar a todos los colegas telefónicamente o por WhatsApp, o por mensajes o por fotos para poder encontrar soluciones fáciles. Así que para mí es un gusto poder hacerlo y así te he contestado todas las veces que me has consultado. Muchísimas gracias. Le mando un saludo enorme a toda esta gente que voy viendo. Ahí veo a Ignacio Venegas que pregunta, Paula Fulgensi, bueno, Andrés Metana, un montón de gente que vi que estaba presente acá. Les mando un saludo a todos. Aparte por una cosa muy importante, todo esto que yo estoy hablando no lo podría estar hablando si no hubiese sido por ellos. Es decir, si ellos no me hubiesen dado la intervención para que yo pueda participar de todos estos casos, jamás lo podría haber hecho y de hecho muchos reconocerán muchos de sus casos en las fotos que mostré. Así que también es mi agradecimiento para ellos porque me han posibilitado en todos estos años poder hacer lo que hago. Bueno, Daniel, excelente. Bueno, muchas gracias. La verdad que estuvo hermosa la charla. Gracias, comunidad Charlas Equinos. Bueno, hoy indudablemente estamos todos muy contentos porque nos ha gustado mucho, yo incluido. Siguen mandando mensajes los colegas ahí, así que bueno, todos agradecidos por tu charla. Daniel, yo agradecerte nada más, me quedé solo. Mafe, Mauro Berna, que también es compañero de... No, acá estoy también para agradecerle a Daniel Pucho. Muchísimas gracias, Daniel. Insisto, el agradecimiento es mío por la invitación y un gusto haber estado acá y espero que les sirva todo esto y que lo puedan aplicar, aunque sea un poquito, para mejores resultados. No, seguro, seguro. Te agradecemos muchísimo. Buenísimo. Bueno, Daniel, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, Mauri, gracias mucho. Buenas noches y gracias a todos. Chao, Candela, chao, buenas noches.